No lo haces para ti, no lo haces para lucirte tú o para demostrar lo mucho que sabes o lo bien que diriges. Lo haces porque quieres conseguir un objetivo persuasivo del público que te está escuchando, en este caso de tus colaboradores. Por lo tanto, enfoca lo que tienes que contar desde el punto de vista de tu audiencia. Por lo tanto, ¿qué te podrías preguntar? ¿Qué preguntas podrías hacerte a la hora de situar el foco adecuadamente en tus oyentes? Bueno, pues simplemente qué les interesa o de lo que tú vas a contar, qué les puede interesar, en qué les va a beneficiar, en qué les va a implicar, qué les pides que hagan explicándoles lo que les vas a explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Error número 8. Contar datos, no lo que los datos significan. También muy típico, directivo, directiva, que sale a explicar, pues yo qué sé, el estado de su área. Ahora, por ejemplo, pues ahora que estamos a final de año, pues en muchas empresas lo que hacen son estas convenciones anuales en las que explican cómo ha ido la marcha del año. Bueno, y ahí salen los directivos, los jefes de departamento a explicar, pues con todo lujo de detalle, los números, las cifras, los datos, muestran Excels que son imposibles de seguir y que casi pues colapsan la atención de la audiencia. No, eso no sirve para nada, no sirve absolutamente de nada. Un dato en sí mismo no explica absolutamente nada. Nadie asiste a una presentación para que le presenten datos y más datos. Bueno, a no ser que tengan más remedio, como suele ser la mayoría de los casos en el mundo de las empresas. Cuando tengas que hablar en público, pues no maltrates a tu audiencia con una secuencia de cifras y datos, porque lo que conseguirás es que a los 5 segundos hayan desconectado, estén mirando el móvil o piensen qué van a hacer cuando salgan de ahí. No. Los datos, para realmente aportar valor, necesitan un contexto para cobrar sentido. Yo qué sé, un incremento del 5% de lo que sea no dice nada si no tenemos el marco de referencia necesario para entender lo que la cifra representa. Por lo tanto, explicar el contexto y dentro de lo que la cifra significa es la verdadera labor de la persona que habla en público. Es decir, si me dices que hemos aumentado un 5%, me tienes que comparar, por ejemplo, con lo que hicimos el año pasado, o me tienes que decir qué representa para la empresa ese 5% de subida. Eso es lo que aporta valor, no el dato en sí. Por lo tanto, para explicar, para evitar, mejor dicho, que los datos maten tu presentación, hazte la siguiente pregunta. Cuando tengas que presentar un dato es ¿qué significa estos datos para el mensaje que quieres transmitir? ¿Qué significan estos datos dentro del contexto que quieres explicar? Vamos al error número 9. Matar a los oyentes con 5 millones de diapositivas. Bueno, pues ¿cuántas veces hemos visto presentaciones en las que los directivos lo que hacen es, además de no salir de detrás de la mesa o detrás del atril, pasar una y otra y otra y otra y otra diapositiva y además leerlas, ¿no? Que es todavía muchísimo más grave. Yo no estoy en contra de un número determinado de diapositivas. No. Creo que todo tiene su contexto, todo tiene su función, todo tiene su utilidad si se hace un buen uso de ello. No hablo del número de diapositivas, hablo de la extralimitación en el número de diapositivas. Es decir, hablo de esas presentaciones que son simplemente una sucesión tras otras de diapositivas con muchísima información, con muchísima letra y en la que el ponente lo que hace es simplemente leer. Bueno, fíjate, dado que las presentaciones cada vez más tienden a ser lo más minimalistas posible, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mínimo número de diapositivas que puedes utilizar para explicar lo que quieres explicar? Elimina todo lo que sobra. Elimina toda la diapositiva que no aporte valor. Si lo puedes explicar tú, explícalo tú. No hagas que lo explique la diapositiva. Último aspecto. Error número 10. Ser aburridos. Bueno, todas las presentaciones son prácticamente iguales. No hay ninguna que rompa el ritmo. Y esto es especialmente grave cuando la audiencia no asiste únicamente a una presentación, sino que pues a lo mejor es una jornada en la que tiene que escuchar 2, 3, 4 o 5 presentaciones. La primera la podemos aguantar bien.
La segunda comenzamos a incomodarnos, la tercera es insufrible y la quinta ni te explico. La quinta hace horas que hemos desconectado. No vamos a poner ejemplos concretos, pero bueno, quien más quien menos recuerda a algún profesor de universidad incluso, ¿no?, que lograba que una materia potencialmente interesante se convirtiese pues en un insufrible tostón. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son los propios ponentes los que hacemos aburridas las presentaciones. No te estoy diciendo que seas histriónico encima de un escenario, ni que hagas cosas absolutamente extrañas encima de un escenario. A lo que me refiero es que rompas la manera habitual de hacer una presentación, que rompas ese monólogo absurdo que en muchísimas ocasiones consiste en las presentaciones en el mundo de la empresa. Explica historias, explica anécdotas, pon adecuadamente el contexto de lo que quieres, genera atención en tu audiencia. Hay muchísimas formas de generar ritmos diferentes dentro de tu presentación y evitando que nuestras presentaciones puedan ser aburridas. Insisto, hay muchas más, pero fíjate, a mí me gustaría terminar esta parte, que tiene que ver con el aburrimiento, con el hacer las presentaciones aburridas, con la siguiente pregunta. Bueno, oye, ¿asistirías a tu propia presentación? En muchas ocasiones estoy seguro que los directivos dirían que no. Incluso, porque además me lo han dicho, me dicen que su materia es aburrida, es que mi materia es árida, es que tengo que hablar de finanzas, tengo que hablar de números. No, la materia no es aburrida, es la manera de plantear la materia la que lo hace aburrida. Pero si el propio ponente se aburre, imagínate la audiencia. Insisto que podríamos tener muchos más errores, de hecho los tengo, insisto que me lo voy a guardar para otro capítulo del podcast, pero creo que con estos 10 errores damos oportuna cuenta de cuáles son los gaps más importantes que podemos encontrar en las presentaciones de empresa. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con los trucos, vamos con las herramientas de inmediata aplicación. Bueno, estamos como siempre intentando que nuestras presentaciones en público mejoren, sobre todo aquellas que desarrollan ejecutivos y ejecutivas de empresa. Así que, fíjate, te voy a plantear como herramienta de inmediata aplicación las siguientes cuestiones. Te voy a plantear 4 preguntas que te tienes que hacer a la hora de diseñar tu presentación. Primera, ¿qué objetivo pretendes en tu charla? Esto es fundamental, ya hemos dicho que te va a dar el foco. Segunda, ¿cuáles son las 3 ideas como máximo que quieres transmitir? Tercero, ¿qué quiero que hagan con la presentación? Es decir, todas las presentaciones tienen que acabar con una llamada a la acción. Tú quieres que tu gente haga algo después de recibir tu mensaje, no simplemente que lo reciba. Bueno, pues, ¿qué tiene que ser? Y la cuarta cuestión, si yo fuera público, ¿estaría atento a mi propia presentación? Si la respuesta es que no, cámbiala, no la dejes. Si tú te aburres, ellos se van a aburrir. Así que, bueno, pues estos tips de inmediata aplicación espero que te resulten útiles para que el desarrollo, el diseño de tus presentaciones futuras sean distintos. Y ya está, hemos hablado de los 10 errores fundamentales que yo observo a la hora de ver cómo los directivos y directivas realizan sus presentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por tus me gustas en iVoox, Spotify, Spreaker y por tus comentarios. Cada vez me llegan más, estoy muy contento. Intento responder a todos los comentarios que me llegan, pero por favor seguid escribiéndome, seguid diciéndome qué os parece el podcast, decidme qué falta, qué sobra, qué cambiaríais, qué añadiríais, porque para mí, insisto una vez más, y lo he dicho muchas veces, es oro molido. Os espero la semana que viene con un nuevo episodio, será el número 21. Espero que seáis muy felices, que convenzáis a mucha gente. Hasta luego, persuasores.